Una de las grandes verdades que la palabra de Dios nos enseña es que Dios es el creador y el que también sustenta la vida de toda persona que Él haya creado, y de hecho, más amplio, de toda criatura que Él haya hecho. Hoy queremos tratar un tema sumamente importante y es el tema que Dios consuela a las viudas, que Dios es quien trae consolación a las mujeres que tienen la experiencia, pasan por la experiencia de perder a sus amados, los hombres, los compañeros, los esposos que aman. En la palabra de Dios, Dios hace afirmaciones. Y dos de esas, que son muchas, voy a leerlas en este momento para que sepamos que el tema que vamos a tratar es de suma importancia por aquellas mujeres que han visto a Dios trabajar en sus vidas y por aquellas que quizás en este momento están atravesando por situaciones similares y tienen una lucha, están muy compungidas, no encuentran consolación. El Salmo 68, versículo 5 dice: Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Y el Salmo 146, 9 dice que el Señor protege a los extranjeros y sostiene al huérfano y la viuda. Al leer estos dos pasajes encontramos lo siguiente: hay dos frases muy claves por su alto significado, por el impacto que esto debe producir en aquellos que atraviesan por esas circunstancias. En primer lugar está la frase que Dios es el defensor de las viudas, y la segunda frase es que Él es el que sustenta la viuda. Sostener, sustentar son palabras, son acciones, son hechos que reflejan en realidad, que defienden, que protegen, que cuidan, que proveen. Y para una persona, una mujer que empiece a transitar por el camino de la viudez, el futuro, el presente y el futuro puede aturdirla, puedes hacerla sentir insegura, puedes hacerla sentir con mucho miedo, mucho temor. Cuando Dios dice que Él es el defensor y el sustentador, está cubriendo todo lo que estas palabras representan. Está asegurando, está prometiendo que Él va a dar a la mujer que atraviesa por estas circunstancias, Él va a darle todo lo que necesita, que Dios va a enseñarla en el caminar, que Él es amigo, compañero, dice el mismo Señor, voy a ser el marido de ellas. En términos de proveer, abrazar, cuidar, sustentar, que para Dios estas son funciones que el hombre está capacitado para hacerlas porque Dios los creó al varón con esas capacidades. Cuando Dios dice esto, entonces debemos atender, vuelvo a la palabra, porque hay una lista de experiencias, de historias que relatan cómo Dios fue, como sigue siendo el defensor, el sustentador y otras facultades que leemos al pasar por las historias bíblicas. La de hoy, la que vamos a tomar como ejemplo, un ejemplo realmente extraordinario, es el de una mujer que tuvo por nombre Ana. Y esta mujer es necesario que la veamos porque la Biblia nos traza, es específica al decirnos cuántos años estuvo casada hasta el momento en que muere su esposo y cuántos años había estado viuda al momento en que ocurre esta historia. Y esta historia que le da apertura a hablar de Ana es el momento en que el Señor Jesús, siendo un bebito, es llevado por sus padres, su madre y el que era su padre, el criador, José, es llevado al templo, es presentado en el momento preciso en que los niños judíos debían ser llevados conforme al pacto que Dios había hecho con Abraham. Y estando ellos en el templo, es decir, José, María y el niño, esta mujer llega. Es interesante que notemos los rasgos de su personalidad.
Y lo que Dios fue haciendo en esta mujer a partir de su viudez. Vuelvo a decir, 7 años casada hasta el momento de enviudar. Y de allí en adelante, dice la palabra, que estuvo 84 años siendo viuda. Si usted suma 7 más 84, le va a dar 91. Y no fue a los 91 años que se casó, porque ella se casó teniendo cierta edad. Estamos hablando de una mujer anciana, muy anciana. Sin embargo, lo que Dios hace cuando alguien le cree es verdaderamente impactante, asombroso, milagroso. Porque no podemos olvidar que Dios tiene un propósito con cada vida. Cada persona que Dios permite que nazca en la tierra, en el mundo, es porque Dios ya hizo un propósito para esa vida. Tiene una marca con su sello de lo que Dios va a trabajar, va a hacer, va a realizar en él o en ella, a partir de que esa persona acepte ese propósito de Dios. ¿Qué es lo que nosotros leemos en la palabra de Dios? Que esta mujer dice, y empiezo por esa frase, si usted lee Lucas 2, del 34 al 36, creo que son los versículos, dice que esta mujer nunca se apartaba del templo. Nunca se apartaba del templo. Y ahora vamos a seguir viendo lo que hacía. Quiere decir que la casa de Dios terminó siendo su casa. Quiere decir que para ella, el gozo de ella, era permanecer en el templo. Escuche, tenía más de 91 años, donde regularmente a esa edad las personas ya no tienen la capacidad para estar hacer lo que ella hacía, tener la manera de vivir que ella vivía. Sin embargo, esto no ocurre porque tenía 91 años. Quiere decir que ella antes aprendió a amar tanto a Dios que quería también estar en su casa. Significa entonces que al no alejarse, estaba dando lugar a que su vida se llenara de una comunión continua con Dios. No perdió la fe cuando su esposo murió, no abandonó a Dios, no entró en una crisis, sino que abundó su vida, quiso que su vida fuera plena en Dios. Se enfocó en que su vida estuviera llena de comunión con Dios. Y eso la enseñó a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué hacía Ana, que nunca se alejaba del templo? Dice, de noche y de día servía a Dios. Y servía sin duda en la forma en que mujeres u hombres que aprendieron quién es Dios, lo hacían y lo siguen haciendo. Esta mujer dice que ella diariamente ayunaba y oraba a Dios. Dice, hacía oraciones. Esta mujer amaba estar en comunión con Dios. Y Dios le había enseñado algo muy especial. Dios le había enseñado que ella podía estar en comunión con Dios, ayudar al prójimo a través de lo que Él le decía, porque Dios le regaló un don precioso. Dice que era profetisa. Eso significa, oía a Dios. Dios le daba instrucciones, Dios le revelaba algunas cosas que debía decir al pueblo, y Dios instruía su vida para bien. Ana terminó siendo en las manos de Dios una persona útil para la obra de Dios en el mundo, en su pueblo. Y dentro de las cosas que Dios le enseñó y que estaban escritas en la ley, la palabra de Dios que ella amaba, dice que Dios iba a traer un redentor al mundo, un Mesías. Ana lo creyó, era una promesa de Dios y ella creía en las palabras que Dios daba. A través de creer esto, estaba esperando ese Mesías, quería que llegara. Y dice la palabra que ella llega justamente en el momento en que ese Mesías está siendo presentado para la misión y tarea que iba a hacer en el mundo. Dios le tenía guardado ese regalo. Esta mujer llega y dice la palabra de Dios que empezó a dar gracias a Dios. Primer elemento que vemos que necesitamos retener de Ana no es solo su dedicación, no es solo su amor a Dios, sino que era una mujer agradecida. Sabía cuando recibía una bendición que tenía el deseo, no la obligación, el deseo profundo de decirle a Dios gracias por lo que me permites ver, por lo que me permites oír, por lo que me permites hacer. Esa manera de vivir mantiene a una persona
en vitalidad. Una persona que agradece a Dios es una persona que da testimonio permanente de que Dios es real en su vida. Así que Ana aprendió en su viudez, que fue muy larga, ella aprendió a multiplicar su amor a Dios, a entregarle a Dios su vida, a servirle a Dios de todo corazón. No vemos ninguna señal de amargura de una persona que le sirve a Dios con desgano. No, ella amaba hacer eso. Y en la medida en que lo fue haciendo, sin duda porque era profetisa, porque recibía de Dios, porque había aprendido de Dios, porque conocía la ley de Dios, sin duda aconsejó a esos por los que oraba, ayudó a esos por los que oraba y por los que estaban en el templo. Ahí siempre había mucha gente. Y esta mujer se entregó a hacer esas cosas para Dios. Dice además que empezó a hablar a todos de que ese niño era el Mesías que Dios había prometido. Declaraba bendiciones, decía bendiciones, al permitir a otros, al transmitir a otros cuál era la realidad que en ese momento Dios abría no solo al pueblo de Israel, sino al mundo. Como dijeron los ángeles, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Era de eso que ella estaba hablando. Ella conoció a Dios como el consolador, el defensor, el sostenedor de su vida, el proveedor de su vida, el que dio cumplimiento a las promesas que Dios había hecho para las viudas en su propia experiencia. ¿Y por qué decimos esto, que es necesario decirlo hoy? Porque hay muchas personas que están sufriendo porque no tienen confianza en Dios. Dios quiere decir hoy a cada mujer que esté atravesando por una situación tan triste como es esta, que Dios tiene propósito con su vida, que si esa vida es entregada a Dios, Dios va a hacer milagros. Y si tú estás pasando por eso, tú vas a ver que Dios va a llegar a ser para ti no solo el Dios que amas, sino el Dios que te defiende, que te protege y te ayudará. Hoy tenemos, no a una, tenemos a dos hermanas que han pasado por esta experiencia y van a contarnos, van a compartir cómo Dios ha dado un propósito, un giro precioso a sus vidas, cómo lo han conocido, lo siguen conociendo y cómo pueden ayudarte a ti con sus experiencias a que puedas vivir una vida con propósito. Ahora regresamos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Estamos tratando el tema de que Dios consuela a la mujer que atraviesa por la triste experiencia de perder al esposo. Por todas las implicaciones que eso tiene, Dios asegura a la mujer que va a estar sustentándola, consolándola, ayudándola, que no tenga temor, que no va a ser afrentada, porque Él va a ser su proveedor y su compañero. En este momento, como dije hace un rato en el primer segmento, vamos a estar dialogando con dos hermanas que atravesaron por esa experiencia y vamos a ver las cosas maravillosas que Dios hizo durante el proceso de la enfermedad y después, así como a Ana, cómo las ha sustentado. Saludamos hoy a Estela Alcántara, mi hermana. Buenas tardes, bendiciones. Te recibimos con mucho amor en este programa. Gracias. Y a Luli Jiménez, también te recibimos con mucho amor. Gracias. Las recibimos. Amén. Quisiéramos hacer algunas preguntas para conocer una parte de la vida de ustedes que mucha gente no conoce, pero que hay un testimonio muy precioso que Dios quiere que todos conozcamos. Amén. Bueno, Estela, la primera pregunta que queremos hacerte es: ¿cuánto tiempo tú estuviste casada con Vladimir? Iba a cumplir 7 años, faltaban 3 meses cuando él partió. Wow. ¿Y tú, Luli, cuántos años estuviste casada? Estuvimos 13 años de casada antes del partido. Estela, como una segunda pregunta,
¿Cuántos años antes de que tu esposo enfermara conociste al Señor? Como 3 años estaba caminando en la búsqueda del Señor. Me afiancé por Él. O sea, me metí de lleno por Él, pidiéndole al Señor un milagro. O sea que cuando vino esa prueba a tu vida, tú ya sentías fortaleza y la fe, el conocimiento del Señor. Sí, porque aparte de eso, independientemente, estaba rodeada de gente que sí creía en el Señor y que me transmitía mucha fortaleza en ese tiempo. Luli, ¿y tú, antes de que tu esposo enfermara, conocías al Señor? ¿Cómo era tu relación con el Señor? Antes de que él se enfermara, yo no conocía, o sea, sabía del Señor, pero no tenía una relación con el Señor. Lo vine a conocer durante el proceso de su enfermedad en medio de la aflicción. O sea que fue en el tiempo en que ya prácticamente se enfermó, y yo diría que ya él tenía 1 año, ya cuando ya tenía todo su procedimiento, y durante todo ese proceso vi como el Señor tuvo su trato conmigo y su trato con él. Fue mediante el proceso donde yo lo conocí realmente. Durante el proceso de la enfermedad, viste la mano del Señor. Amén. Así mismo. Estela, ¿tú no podrías hablar un poco de cuando Vladimir se entera de su enfermedad? ¿Cómo es que él llega a conocer al Señor? Claro, en principio fue muy duro para él tener un diagnóstico tan pesado como el que le dieron, pero en el caminar, yo me vi muchas veces cargando sillas detrás del padre Emiliano Tafti buscando un milagro, hasta que entendimos a través de una entrevista que él tuvo con el padre, de que a él lo que necesitaba era Cristo en su corazón. Y a partir de ese momento, él entendió que él no iba a recibir una sanidad a través del hombre, sino a través del Señor. En ese proceso empezamos a venir a Betel, invitada por Catherine, y ahí él fue afianzando su fe. No lo decía, él se mantenía eso, él era de la secreta. Pero yo sabía que se había operado un cambio en él, porque él escribió una carta a un amigo colombiano que él tenía, Oscar, y le decía: un día me vas a ver, si Dios me sana, subido a un púlpito predicando. Wow. O sea que él fue tirando sus cascaritas, sus chinitas, y yo fui agarrando de que sí, realmente él tenía una búsqueda interna, aunque no me lo manifestaba. O sea que tú entiendes realmente que esa enfermedad, esa prueba que llegó a sus vidas, los acercó al Señor. A ambos. Ambos. A él porque él tenía la necesidad, y yo porque quería que el Señor me cumpliera el milagro de que no se lo llevara. Yo estaba persiguiendo eso realmente, y a través de eso, bueno, fui fortaleciendo mi fe, porque no hay otra manera. Claro. Cuéntanos un poco del testimonio que nos comentaste hace un rato del doctor que buscaron en Francia. Ok. Nosotros conocimos a través de unas personas amigas de ese doctor, se llama Pelé, le dicen el padre de la neurología en Francia, y planificamos, hicimos arreglos para ir a Francia a tratarnos con ese médico, porque realmente queríamos que Dios lo sanara, pero buscábamos al hombre. Entonces, estaba medio complicado, pero estábamos haciéndolo. Y en eso teníamos un cliente en la publicitaria que teníamos, y ese cliente de la Ciba-Gate me pidió que le pusiera en comunicación con Vladimir de que él quería un afiche para un congreso que tenía aquí de neurología. Y surprise, el médico que venía, uno de los que venía, era Pelé. El Señor nos hizo el milagro en ese momento de traerlo hasta acá. Nosotros no tuvimos que movernos para nada, pero lo más asombroso de eso es que se hizo el afiche quedó súper. Cuando él llegó al hotel, eso fue en el Hotel Lina, y él vio el afiche y dijo: wow, ¿quién hizo esto? Y el gerente de la CIPA, que estaba en ese momento, le dijo que era la agencia que trabajaba para ellos, entonces él le dijo, se llama Vladimir, yo quiero conocer a ese hombre, le dijo. Wow, yo dije, esto es lo máximo. Cuando él llamó y dijo: Estela, mira que el doctor quiere conocer a Vladimir, yo dije: Dios mío, pero de verdad tú existes. Agarramos para el hotel, y el mismo Mariano hizo los arreglos para que él pudiera verlo allí. El Sin doctor saber que él estaba enfermo, ¿verdad? Claro.
Mariano lo sabía. No, el doctor. No, el doctor no sabía nada. El doctor se enteró a través de Mariano cuando le explicó la condición de Vladimir. Entonces le dijo que si lo podía recibir, le dijo que sí. Él lo recibió y ahí mismo le dio el diagnóstico. Y le dijo que no se operara, que era realmente la respuesta que andábamos buscando, que no se operara porque el tumor estaba en la dura madre y que tenía muchas ramificaciones y que si se operaba iba a quedar como un vegetal. Él simple y llanamente le dijo gracias. Claro. Pero qué increíble, el milagro del Señor, como provió y movió ese doctor para acá. Para acá. Cuando yo lo Para vi, que- cuando se estaba haciendo el afiche, cuando yo lo vi, el nombre de él, dije, no puede ser, pero esto no puede ser. Sí, era efectivo, era ser el médico. Sí, que no Dios te lo hizo. permitió tener esos gastos de ir a verlo, o sea, él hasta tuvo cuidado de ustedes. Sí, claro que sí. Sí. Definitivamente el Señor se propuso hacernos el milagro y lo hizo. Un Claro. Dios presente. Y en tu caso, Luli, con Miguel, ¿él llegó a conocer tu esposo, el Señor, en ese Claro que proceso? sí. Y el Señor tuvo vamos a decir, un trato muy especial con nosotros, porque durante en la operación que le hicieron, una traqueotomía, fue en la Clínica Independencia. En ese entonces iba el grupo de Betel a llevar la palabra a la Clínica Independencia. Para mí fue devastador porque Miguel estaba en un proceso, al hacerle la traqueotomía fue un momento muy triste, muy desesperante para él. Y yo estaba justamente ese día en mi habitación. Y de momento yo veo a Odette, que entra a mi habitación, una habitación donde no se veía nada, y me dice, yo vengo de parte del Señor a orar por ti. Perdón, ¿tú la conocías? No, ¿sabes? yo ni sabía, ni conocía a nadie de Betel. O sea, yo no sabía, el grupo estaba afuera, Wow. yo estaba en mi habitación. Ujú. Y yo estaba llorando desconsoladamente porque ya en ese momento yo sabía que ahí había un tumor. Entonces, Ode me sacó de la habitación, ahí estaba el grupo, estaba Orfa y un grupo, estaban orando y exponiendo la palabra. Y fue una noche que se la dedicaron a mí. Yo estaba como vamos a decir, como una Magdalena llorando, tristemente. Pero fue un momento donde fue el inicio de todo. Entonces, cuando ya llegamos a la casa, ya después que ya le habían dado de alta, yo había puesto la televisión, vi a Orfa y yo le dije a mi esposo, esa señora que está ahí, por este grupo en que ella está orando por ti, esa noche que te operaron. Y él dijo, yo quiero que tú llames al programa y pida oración por mí. Continuamos casi siempre llamando al programa. Ujú. Y fue una conexión donde Andrés entonces empezó a ir a mi casa, solicitamos que una persona fuera a mi casa, y Andrés fue vital para nosotros porque fue la persona que lo llevó al conocimiento pleno de lo que es Jesucristo y él tener vamos a decir, un despertar, porque mi esposo tenía muchos conocimientos esotéricos, muchos conocimientos de cosas que no eran gratas al Señor, pero fue el momento que él usó en medio de su operación para que lo hiciera. Al estar en el grupo, una noche hubo un tiempo de alabanza y fue un momento donde de verdad que el Señor hizo algo especial en su corazón, algo que lo conmovió, sus lágrimas corrieron esa noche y eso fue un inicio de un conocimiento de lo que es el Señor en su vida. O sea que así fue como nos conocimos prácticamente los dos. ¿Cuánto tiempo él tuvo, o sea, cuánto tiempo él tuvo en ese caminar, en ese En su enfermedad? Esa enfermedad. Él duró un año. Okay. Un año. Vamos a hacer una pausa necesaria y ahora vamos a seguir hablando de estos testimonios tan preciosos como Dios trabajó en la vida de los cuatro, cada uno en su Claro. momento, y cómo el Señor los llevó a su verdad. Ahora regresamos.
cuida de las aves, cuidará también de mí. Luli, tú nos decías que el tiempo de la enfermedad de Miguel fue de 1 año. ¿Qué emociones afloraron en ti y tú empezaste a sentir cuando ya viste que era inminente que él iba a partir? Tú sabes que hay la inseguridad, el miedo, el sentir que hasta dónde vamos a llegar una vez yo esté sola, qué va a pasar conmigo. Pero fue el tiempo en que yo empecé a leer la palabra, en el momento que tenía de quietud, vamos a decir. Isaías se constituyó en el libro preferido por mí. Y cuando yo tenía esa duda, porque el Señor sabía que lo que había en mi corazón, me dio una porción que para mí fue lo que me dio la fortaleza, que fue Isaías 41:10, donde Él me decía: no temas, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa porción se constituyó en algo que me dio fortaleza, vida en mí. Y entonces yo le decía al Señor: en el momento que Él parta, yo deseo que el vacío que Él deje sea llenado por ti. Gloria a Dios. Y esa experiencia yo la he seguido viviendo, porque la llenura que yo siento del Señor ha sido realmente real en mi vida. Soy testigo. Gloria a Dios. Pues parte de lo que te iba a preguntar, creo que lo has respondido, que es ¿quién ha llegado a ser Dios para ti luego de la partida de tu esposo? Él ha sido mi sustentador, mi ayudador, como él decía, yo soy tu esposo. Cuando yo vi esa palabra, que también está en Isaías 54:5, él me decía: yo soy tu esposo, tu hacedor. Entonces yo dije: no, pero yo no me voy a quedar sola bajo ninguna circunstancia. Entonces, así mismo, mi consolador, mi paz, mi guardador, mi refugio, mi fortaleza, esa la llenura que yo he sentido, a pesar de que he vivido sola, no he sentido soledad, porque Él ha llenado en todo momento los espacios vacíos. O sea que... Amén. Tú sabes, Luli, que cuando tú decías eso, que esa es tu oración, yo dije, wow, qué oración como tan perfecta y directa a esa necesidad. Sí. Y lo vemos en ti que ibas a perder a tu esposo. Sí. Pero como el Señor me decía, que era una oración que deberíamos hacer todos. Sí. O sea, como que no solamente si pierdo a mi esposo, sí, sino que realmente el Señor venga a hacer lo que llene el vacío de cada una de nosotras, independientemente de si tenemos compañero o no. Sí. Porque ese es el anhelo del Señor, como que Él venga a ser eso que te acaba de decir, mi refugio, mi sustento, mi todo. Sí. Y obvio, se nos hace más difícil cuando sí tenemos a un compañero. Sí. Pero debería ser como, no sé, como que el Señor me dijo, todas deberían de pedirme que yo venga a llenar todos los vacíos de su corazón. Y lo grande ha sido que en ese mismo año yo perdí a mi mamá. O sea que yo perdí a mi madre en enero y luego a Miguel en julio. Entonces fue un año donde yo he visto la mano de Dios, o vi la mano de Dios en ese tiempo, y cómo Él guardó mis emociones. Cuando yo vi a mi madre partir, yo decía, y pensar que voy a tener que vivir una experiencia similar en poco tiempo, porque ya mi esposo estaba en un estado que yo sabía que él iba a tener que partir. Pero Dios, en el momento de mi esposo, justo fue que me dio esa mano, esa protección, esa revelación de lo que es Él para mi vida. Entonces, esa es una oración que de verdad se ha hecho vida en mí, esa oración que yo hice. Amén. Estela, y pasamos contigo. ¿Qué emociones tuviste tú cuando en medio de la enfermedad de tu esposo y con su partida? Amén. Mira, yo fui probada de muchas maneras.
porque lo que él tenía era un tumor y lo que le provocaba eran convulsiones. Entonces todos los días para mí era la vida o la muerte. Y yo estuve caminando en esa tesitura todo ese tiempo. ¿Qué me ayudó? ¿Qué me fortaleció a mí? Cada vez que yo tenía necesidad de algo, el Señor estaba ahí presente. Por ejemplo, a él le hicieron una trepanación en cráneo y cuando el médico salió me dijo, fue un éxito, pero convulsionó. Yo tenía que esperar que él despertara para saber si me conocía, si no me conocía, qué parte de su cuerpo se murió, qué parte de él estaba bien. Y entonces eso era continuamente, ¿tú ves? Entonces el Señor me fue preparando. Yo digo que cada despertar, cada amanecer era una oportunidad en Dios. Y eso fue creando en mí la necesidad de estar agarrada del Señor constantemente. Porque tú puedes tener mucha gente del lado de ti, pero lo que tú vives en el día a día, lo que tú sientes cada vez que hay un padecimiento de ese tipo de cosas, te hacen o más fuerte o más débil. Yo terminé siendo más fuerte con eso, en el sentido de que me llevó a buscar del Señor y a poder dar por gracia lo que por gracia recibía, porque yo duré 3 meses en el oncológico y ahí yo me convertí en una predicadora. Yo ahí en la fila buscando los medicamentos, no, y el Señor va a sacar. Y yo decía, bueno, pero yo estoy ya está predicando ya. Esto es una cosa increíble. Entonces yo entiendo que sí, que el Señor me fue fortaleciendo y cuando Él partió, fue un día igual que los demás. Él tuvo una crisis y no salió de esa crisis. Recuerdo que el día anterior llegó Orfa y el grupo, fue domingo, tenían una grabación y no se pudo hacer en Cinevisión y el grupo, en lugar de quedarse en la filmación, arrancaron para mi casa y ahí estuvieron adorando y eso. En un momento yo salí de la habitación y escuché a Orfa decirle a Vladimir, Vladimir, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y empezó a decirlo. Y yo, ese día yo recibí que él partía. Wow. Después que Orfa terminó, yo dije, wow, Señor, me dijiste que se va. Qué fuerte. Cuando Orfa se fue, yo me quedé con él ahí, pero él estaba como estaba día a día. Y en la noche hizo una crisis y no salió de ella hasta... Cuando salió, fue para despedirse. Wow. Para decirme, me voy. Yo sabía que mientras hablabas, la palabra inseguridad era la que venía a mi mente. Y cuando dijiste lo del Salmo, o sea, el Señor, cada inseguridad se convirtió en tu seguridad. En mi seguridad. Así fue. Sí. Qué lindo. Y permanece siendo así. Así mismo. Sigue abriendo oportunidades, sigue caminando conmigo, sigue mostrándome las cosas que debo hacer y que no debo hacer. Lo que entiendo perfectamente que Él no me ha dejado. Amén. Y tú viste la soberanía del Señor de verdad de una manera impresionante porque supuestamente no pudieron grabar, pero parecería como que el Señor orquestó que no pudieran grabar para que el grupo fuera justo ese día a tu casa. Sí. O sea, viste al Señor moviendo piezas para que... Es impresionante, sí. Así mismo es. Él se ocupó en todo tiempo de que yo supiera de que Él estaba ahí. Y de hecho, cada vez que tenía oportunidad se lo hacía saber a Vladimir, mira, no te ha dejado el jefe. O sea que él tenía que estar ahí, a la puerta del cañón, porque él sabía que el Señor realmente estaba obrando en él. Y me gustó mucho que tú dijiste hace un rato, antes del programa, que tú muchas veces cuando pasamos por una prueba nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pero tú dijiste, yo supe para qué el Señor me permitió esta prueba. Así. Y nos comentaste que te había fortalecido, te había preparado, habías crecido. Sí, efectivamente, cada día era una enseñanza nueva. Por ejemplo, yo tuve una enseñanza con Luli, con respecto al esposo de Luli. Andrés era quien nos visitaba, nos daba seguimiento. Y una tarde él iba para mi casa y Andrés me llama y me dice, bueno, Estela, yo no voy a poder ir esta tarde. Yo le dije, ¿qué? Pero Vladimir está aquí muy sentado esperándote. No, es que no voy a poder, se me ha presentado una situación. El esposo de una persona está muy mal y necesita que yo vaya. Y yo dije, pero ven acá, pero el mío está malo también. ¿Cómo es esto? Entonces Andrés me dijo, si yo salgo temprano, porque es cerca de tu casa, yo voy a ir. Es ahí mismo en la Sarasota. Y yo dije, bueno, ni modo, está bien.
Y en la noche, como a las 10 y pico de la noche, yo postrada, orando alrededor de mi esposo ahí en la cama, empecé a orar y el Señor me dio una visión. Cuando me dio esa visión, era un hombre con el que yo estaba orando. Y ese hombre era el esposo de Luli. Wow. Al otro día, yo llamé a Andrés y le dije, mira, ¿cómo es el hombre que tú fuiste a visitar? Era así. Dice, sí, ese es el esposo de la persona que yo fui. Me dijo, yo no conocía a Luli. Entonces yo dije, oh, el Señor me dijo que fuera a orar por ese hombre. Y Andrés me dijo, pues yo te voy a buscar. Y me fue a buscar. ¿Y así ustedes se conocieron? Así yo conocí a Luli por primera vez. Increíble. Wow. Y hasta aquí todavía el Señor las trae. Pero dime, pero termina la historia. Yo fui a la casa de Luli y oré por el esposo de Luli. Él estaba muy mal. Y el Señor me mostró ahí en ese tiempo que era necesario que Andrés estuviera con él y no conmigo. Wow. O sea, el Señor te enseñó. Me enseñó, es que él todos los días me da una lección de gratis. Vamos a tener que hacer una pausa en este momento y luego vamos a darle un poquito de tuercas a ese tornillo, porque eso no se puede quedar así. Okay. Vamos a regresar, no se vaya, por favor. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Nosotros estamos mirando milagros de Dios en medio de situaciones sumamente dolorosas, situaciones que provocan mucha inseguridad y muchos cuestionamientos. Estamos viendo cómo Dios trabaja con dos personas que tienen el mismo caso, que no se conocían, y cómo Dios estaba a cada una mostrándoles su amor y cómo las iba acercando, al igual que sus esposos, a Jesucristo, a quien realmente conocían. Entonces, estaba Estela diciendo lo que el Señor, la visión que el Señor te dio, fuiste a orar por esta persona. Por el esposo de Luli. Allí conocí del esposo de Luli, la situación que tenía era totalmente muy difícil. El Señor sabe a quién le da cada cosa, porque yo con esa me muero. Pero ahí entendí que el esposo de Luli tenía más necesidad que Vladimir, que Andrés debería estar con ellos, no conmigo. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero en la noche, cuando yo estaba orando, antes de darme la visión, sino que empecé a orar y empecé a orar por ese señor sin conocerlo. Yo le decía al Señor, pero esto es lo último, que tú me tengas a mí orando por ese señor cuando yo tengo el mío en la cama. Óyeme, yo no lo entiendo. Y entonces ahí fue que él empezó a darme la visión de física del esposo de Luli. Cuando yo lo conocí, entendí por qué yo tenía que estar intercediendo por ese hombre. Entendí que él tenía una necesidad dentro de su ser que no le permitía liberarse de lo que estaba. Entonces, el Señor me llevó allí con ese objetivo. Yo fui obediente, gracias a Dios. Qué bueno, ¿eh? Gracias a Dios. Fui obediente y el resultado de todo eso es que nosotros debemos de anteponer la necesidad del otro. Cuando así no la veamos, si la sentimos en el Señor, tenemos que obrar en pos de, porque realmente el que conoce las cosas es el Señor. Yo tenía el desconocimiento total de la situación del esposo de Luli. Conocía la mía, pero la mía era una nadita
delante de la de Luli. Por eso el Señor movió a Andrés a visitarlo. Y qué bueno que lo hizo, que Andrés fue también obediente y no me puso caso. Gloria a ahí Dios. mismo como intercesora. Se inauguró, el Señor la inauguró ahí mismo. A mí me maravilla cómo el Señor opera. Amén. Y cómo une puntos y cómo hasta el día de hoy ustedes están juntas aquí dando ese testimonio. Amén. Qué Así belleza, Sí, me sí. maravilla. Que se conocieron en esas En circunstancias. esas En esas circunstancias. circunstancias. Y las dos tenían 2 esposos a punto de partir. Sí. Y como el Señor Y trabajó. vecinas. Y eran vecinas y no las Sí, porque yo vivía en la Helios y ella vivía en la Sarasota. Increíble. Y ellos vivían en la calle de atrás de su casa. Y justamente tenemos las dos 25 años de viudez. Yo un mes, fue en julio y el esposo de Agosto 10. fue en agosto. Así es. O sea que justo en un mes tuvimos, o sea que Otra tenemos cosa- los mismos años de Y que de forma tan preciosa el Señor las uniera. Y dentro de la misma Congregación. comunidad, Sí, congregación sí, cristiana. todo. Así mismo. Todo fue empalmado. Impresionante como Sí, Dios sí. lo hace. Otra cosa, Orfa, que me llama la atención al oírla, al escucharla a las dos dar testimonio de ese momento tan difícil de sus vidas, es ver lo fortalecidas en la fe que fueron y cómo, qué diferente es pasar una prueba tan difícil cerca de tu Señor. Ujú. Alejada, Al que pienso no- yo, ustedes dan testimonio de, y hoy pueden hablar de eso, Sí. sabiendo que fue la voluntad de Dios y que Dios operó a través de eso para salvación, para Amén. todos. De los 4. De los cuatro. De los Sí, cuatro. Exactamente. Y una pregunta que te tengo, Estela, porque yo oyéndote, escuchándote hablar, veo que estabas atareada con el asunto de cuidar a tu esposo, de que si el trabajo, que si tantas actividades. En algún momento les escuché hablar que no dormían mucho Ujú. por cuidarlos. Y te pregunto, cuando él partió y ya se acabó todo ese afán y toda esa tarea, en ese momento, Dios, ¿qué dimensión tomó para ti? Él llenó todo ese lugar que dijo Luli que el Señor llenó, que no sé, o sea, ¿cuál fue tu experiencia allá con Dios después de eso? Mira, yo no sé cómo tomarlo todavía, porque enterramos a Vladimir el día lunes y yo no regresé a mi apartamento, yo me fui a casa de mis padres. Estando en la habitación de mi hermana, o sea, llegué desbaratada como a las 5 y pico de la tarde, me recosté. Y mientras el sueño venía a mí, porque no vino inmediatamente, yo le dije al Señor, ahora sí es verdad, me quedé sin el pan y sin la torta, porque el publicista era él, voy a tener que hacer el negocio. Y aparte de eso, me dejaste sin marido. Entonces otra vez aquí en la casa, oh Dios mío. Y pensé que iba a entrar en un estado de desesperación, pero me dormí. Casi entrando en la profundidad del sueño, oí esa voz que me dijo, Estela, Estela, yo te cuido. Aleluya. Y yo dije, Gloria a wow. Dios. Y entonces empecé a llorar muchísimo, durmiendo. Y parece que al llorar, durmiendo, me escucharon en la casa. Y mi hermana fue de una vez y me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Y yo le dije, nada, que el Señor me dijo que Él me cuida. Y ella me dijo, dale gracias a Dios, duérmete tranquila, no ha pasado nada. Ay, Dios. De ahí en adelante yo supe que el trabajo de él no había terminado conmigo, que Vladimir se había ido, pero que él seguía caminando conmigo. Claro que sí. Y entendí que cada cosa que yo iba a recibir de ahí en adelante era porque a él le placía, porque él quería hacerlo, porque él estaba conmigo. Y de hecho, no me ha dejado nunca. Amén. Nunca, ¿eh? Si lo Se digo, dice gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. no me ha dejado nunca. Me ha facilitado todo. Así mismo. O sea, Estela, que tú en estos 25 años has visto cumplir las promesas del Señor. Amén. Amén. Así Y no he caminado asustada. O sea, cuando uno pierde algo aquí en la tierra, pero el Señor repone en la parte espiritual, emocional, el sentir, el querer, el hacer, todo está sujeto a Él. Qué hermoso. Y si tú entiendes que el Señor puede hacer eso en ti, tú vas a caminar tranquila. Porque la tranquilidad de nosotros y la estabilidad de nosotros no depende del hombre, depende de Dios. Amén. Porque nosotros teníamos el dinero para que Él tuviera salud.
pero no nos sirvió de nada. O sea, no pudimos comprar lo que solamente el Señor podía darnos. Entonces, quedó claro, para mí por lo menos, que por más que yo me esforzara queriendo hacer cosas, si no lo hacía de la mano del Señor, yo no iba a prosperar. Y me quedé de este lado, como María, buscando la mejor parte. Igual no te será quitada. Amén. Bueno. Luli, ¿y tú pudiste ver las promesas de Dios cumplirse en tu vida? Claro que sí. Día a día las veo. Que realmente yo he visto su fidelidad. Yo he visto su sustento. Yo he visto los momentos difíciles que uno ha tenido que pasar por salud, igual que Estela. El Señor me dijo una vez, yo cuido de ti. O sea que yo, aunque pase por problemas de lo que sea, entiendo que el Señor siempre está pendiente a mis necesidades. Y eso me hace sentir descansada en Él y saber que mi Dios está conmigo en todo tiempo, en todo momento, y que no son las tempestades las que me tienen que preocupar, sino el saber que Él está en medio de cada circunstancia que yo tenga, que haya pasado, que tengo que pasar, sabiendo que Él está conmigo. Esas son experiencias que le da a uno el Señor, el vivir cada día sustentada en Él, confiada y sobre todo en su palabra. Yo decía ahorita que lo más importante es confiar tener la fe en lo que Él te da de promesa, o sea, confiar realmente en lo que Él te dice que va a hacer en tu vida, atesorarlo y hacerlo vida en ti. O sea que cada cosa que Él me ha prometido, yo la he visto cada día y la estoy viendo hoy en día. Amén. Amén. Bueno, yo hablamos de Ana al principio, que tenía 84 años después de enviudar. Ustedes tienen 25. 25. Y estamos viendo el paralelismo de cómo ella vivió amando al Señor, creyendo en esas promesas que tú dices, viendo el crecimiento espiritual continuo, porque lo que el Señor te ha cumplido es a lo que Él prometió. Entonces han crecido juntas en la fe y ambas le sirven al Señor. Amén. O sea, lo que el Señor les dio de creer en su palabra e interceder ha sido parte de su vida. Yo quiero que cada una en 45 segundos diga dé una ayuda a quizás mujeres que están pasando por eso, están ahí. ¿Qué tú les dirías? ¿Y qué tú les dirías? A ver. ¿Reacción es para mí? Sí. Yo, lo primero que le puedo decir a una persona que esté pasando por eso es que se apoye en el Señor. Porque si no tienes la fuente que es el Señor para seguir caminando, no vas a conseguir ni la estabilidad física, ni emocional, ni lo económico. Porque hay una parte en esto, que es la parte económica, que si no la tienes, te vuelves loco en el camino. Después el Señor sigue haciendo lo mismo. Él es sustentador, si tú le crees. Amén. 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 Yo le diría que, así como dice la palabra, en toda su extensión, el Señor es el refugio, la fortaleza, el sostén, es nuestro consolador en gran manera, y que de la única manera que uno puede rebasar este tipo de situaciones es confiando y entregando su vida al Señor. Esa es la parte más importante, porque nos da la fortaleza que necesitamos, el consuelo y la paz en los momentos que atravesamos como esas circunstancias. Gracias a ambas, Luli y Estela, por compartir este testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y a ustedes les pedimos que le crean al Señor, que sepan que Él es el mismo para ti, es la promesa, tu sustentador, tu consolador, tu refugio, tu esperanza, tu marido. Amén. Búscalo y lo vas a encontrar. Amén. Señor las bendiga grandemente. Amén.